Aleluya. Jesucristo resucitó. Él vive. Lo saluda el pastor Carlos Parga. Por la gracia de Dios voy a exponer con la ayuda de Él una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, que dice así, versículos 17 y 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, Padre Celestial. Te doy gracias de nuevo por tu infinita misericordia y por el privilegio de exponer tu palabra, Señor, por este medio. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, mi Rey venidero. Gracias por todo. Amén. Ezequiel fue sacerdote y profeta, pasando su ministerio en tierra extranjera. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ministró a los cautivos de Judá, 22 años duró el ministerio de Ezequiel. El libro de Ezequiel es más difícil de entender y menos leído que los libros de Isaías y Jeremías. Los levitas no podían comenzar su ministerio público hasta que tuvieran 30 años de edad. Eso nos lo dice la palabra del Señor en Números 4:3. La Escritura nos dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Es una visión apocalíptica. El llamado de Ezequiel fue expresado por una visión de la gloria de Dios. El escenario del llamado de Ezequiel parece ser un viento tempestuoso. El siguiente relato pasó en el río Éufrates, y este tiene mucha similitud con su llamado. Densas masas de nubes negras, manchadas de color anaranjado, rojo y amarillo, aparecieron del suroeste, aproximándose con temible velocidad. Las nubes eran impresionantes. Debajo de la más oscura de ellas había una gran colección de materia color carmesí oscuro que corría hacia nosotros a una velocidad espantosa. Todo se volvió sereno y claro como antes. En solo 25 minutos se habían visto el principio, el desarrollo y la culminación de este terrible huracán. El profeta trata de describir lo indescriptible con figuras conocidas. Lo único que puede hacer es decir que lo que vio tenía el aspecto, entre comillas, de otra cosa. El lenguaje es simbólico y no literal. Nótese que en el capítulo 2 la palabra espíritu aparece con mayúscula. Fue el Espíritu Santo quien se posó en él durante su llamado. La voz le advirtió que sería enviado como Isaías y Jeremías a un pueblo rebelde. No era bueno ser un verdadero profeta en general, pero ya fuera que el pueblo escuchaba o rechazara su mensaje, el profeta debía proclamarlo fielmente. Luego la voz le ordenó a Ezequiel recibir y comer el rollo que se le daba. Parece que era un rollo de papiro escrito en ambos lados. Siguiendo las instrucciones, el profeta comió el rollo y lo encontró dulce al paladar. Esto simbolizaba que el ministro, o sea nosotros como pastor, debemos de alimentar, ¿verdad?, su propio espíritu con la palabra de Dios antes de predicarla a otros. La comisión del profeta, nos dice en el capítulo 3, era dar el mensaje de Dios a la casa de Israel. Una vez más se le advierte al profeta que la gente no lo escuchará porque han rehusado escuchar a Dios. En forma específica, Ezequiel fue comisionado para predicar a los cautivos de Babilonia. El Espíritu Santo levantó al profeta y lo transportó hasta donde estaban los cautivos de Tel Aviv, junto al río Quebar.
Ahí permanecí 7 días atónito entre ellos, dice la Escritura. Luego recibió una importante comisión. Dios le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si él no amonestaba a los malos, su sangre demandaré de tu mano. Pero si él anunciaba la amonestación y los malos no escuchaban, tú habrás librado tu alma. Estas palabras conllevan una gran responsabilidad y todo ministro, pastor, persona cristiana debemos de meditar en ellas. 2 veces más encontramos la gloria de Jehová. Esta puede considerarse como una frase clave del libro de Ezequiel, el cual comienza con varias visiones de la gloria de Jehová y termina con una vista telescópica de la gloria futura. En el capítulo 4 encontramos a Ezequiel como un predicador dramático. Dios ordenó al profeta que tomara una doble y formara con él un modelo de la ciudad de Jerusalén, con armas de sitio puestas en contra de ella. Esto significaba la inminente invasión de Jerusalén. El profeta debía acostarse sobre uno de sus lados durante un periodo de 390 días cargando los pecados de Israel y 40 días llevando los pecados de Judá. Esto simbolizaba los cautiverios de los 2 reinos. El de Israel ya había iniciado en el año 722 a.C. Ezequiel debía medir cuidadosamente la pequeña cantidad de alimento y bebida que podía tomar durante este periodo. Por tanto, Jerusalén sería afligida con hambre durante el sitio. En el capítulo 5 el profeta debía afeitarse el cabello y la barba. De este cabello, una tercera parte debía quemarla, una tercera parte debía cortarla con la espada, y una tercera parte debía esparcirla al viento. Todos estos actos simbólicos se referían a Jerusalén. El cabello quemado tipificaba a aquellos que morirían de enfermedades y de hambre durante el sitio. La segunda parte del cabello simbolizaba los que morían a espada, y la tercera parte aquellos que irían al exilio. En el capítulo 6 a Ezequiel se le ordenó volver la cara hacia las montañas de Israel y profetizarles a ellas. Su mensaje era de destrucción y juicio. Para dar énfasis a su predicación le fue dicho: palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Ezequiel era un predicador enérgico. La arqueología ha arrojado luz sobre una palabra que se usa 2 veces en este capítulo. Los términos ídolos e imágenes del sol fueron traducidos casi adivinando su significado. El verdadero significado del término hebreo Amanaim no se conoció sino hasta hace poco tiempo, cuando en unas excavaciones se descubrió un pequeño altar con esta palabra, así en singular, inscrita en él. El término correctamente traducido significa altares de incienso. En el capítulo 7 el profeta clama: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. En un lenguaje más fuerte todavía, el profeta presenta una figura de la inminente caída de la nación. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Una vez clama: he aquí el día, he aquí que viene. Es el día del Señor, el día del juicio, el día de la caída y la destrucción, y está cerca. La siguiente profecía, que se encuentra en el capítulo 8, se dio en el 6º año del cautiverio, en el mes 6, mientras Ezequiel estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá con él. Tuvo otra visión. Vio una figura, dice la Escritura, que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Esta parece la visión más cercana que tuvo de Dios.
Una mano le tomó por el cabello y el Espíritu lo transportó en visión a Jerusalén. Aleluya. Allí en visión observó lo que estaba pasando en el templo. Al norte del altar vio la imagen del celo. Esto es una representación idólitrica que provocó el celo, de Dios. En un cuarto secreto al cual se llegaba por una entrada oculta, descubrió 70 ancianos de Israel ofreciendo incienso delante de unas figuras idolátricas, dibujadas sobre la pared. Luego, en la puerta del norte de la casa del Señor, vio mujeres llorando por Tamuz, el dios babilónico de la vegetación. Y lo que es peor todavía, entre el atrio y el altar vio 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. En el mismo lugar donde los sacerdotes tenían que ofrecer oraciones de frente al altar, como nos dice en Joel 2:17. Esos hombres con sus espaldas hacia Dios adoraban al sol. En el capítulo 9, el profeta vio entrar en la ciudad a 6 verdugos. En medio de ellos había uno vestido de lino, con escrituras alrededor de la cintura. Él debía marcar a todos aquellos que lloraban por los pecados del pueblo. El resto de los habitantes de la ciudad deberían morir. Luego viene esta adición significativa: y comenzaréis por mi santuario. Gloria a Dios por ese remanente. En el capítulo 10, una vez más, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios. Todo el atrio se llenó de ella, pero finalmente vio la gloria de Dios junto con los querubines que salían del templo por la puerta del este. Esta visión mostraba que la Shekinah, o sea, la presencia de Dios, estaba apartándose de su casa a causa del pecado de la gente. En el capítulo 11, en la puerta oriental, nos dice la escritura, el profeta vio 25 hombres que habían conspirado para desafiar la ley de Dios. Cuando Ezequiel profetizó su destrucción, Pelatías, un príncipe, cayó muerto. Aún en el cautiverio, Dios promete ser, como dice la escritura, un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. La naturaleza espiritual de la religión del futuro se sugiere así: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. En el capítulo anterior, la gloria de Dios había abandonado el templo, pero ahora abandonaba la ciudad. El Espíritu llevó a Ezequiel de vuelta a Babilonia e informó a los cautivos todo lo que había visto en la visión. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 12 vemos la mudanza simbólica del profeta. Dios ordenó a Ezequiel que realizara otro acto simbólico. Debía sacar todas las cosas de su casa a vista de la gente. Esto era una señal de que el cautiverio final de Judá pronto se llevaría a cabo. Su príncipe sería llevado a Babilonia, pero no lo verá y allá morirá. Esta extraña profecía se cumplió en el caso de Sedequías, a quien se le sacaron los ojos antes de ser llevado cautivo a Babilonia. El profeta tenía que comer el pan con temblor y beber su agua con estremecimiento, como señal de las terribles calamidades del sitio de Jerusalén. Esto es similar a lo que se dice en el capítulo 4. La gente decía que el tiempo estaba pasando y que cada visión había fallado. Pero Dios mencionó que las profecías de la destrucción de Jerusalén se cumplirían durante esa generación. No serían detenidas ya por más tiempo. En el capítulo 13 habla sobre los profetas falsos, como los que describe Jeremías.
se distinguieron por un optimismo claro, sin fundamento. Infundían esperanza al pueblo diciendo que Jehová no había enviado profecías de castigo, por lo que no se cumpliría. Entonces el Señor acusa a los profetas falsos de tratar de blanquear las paredes. Ciertamente, muchas de las predicaciones modernas solo blanquea el pecado. Pero Dios dice que Él derribará las paredes blanqueadas para que se vea su verdadero color. Las mujeres profetas tendrán un castigo muy especial. Se suponía que las vendas mágicas, entre comillas, que ellas cosían en los brazos de la gente tenían poderes mágicos. Estas mujeres son acusadas de ser cazadoras de almas. En el capítulo 14 leemos que algunos de los ancianos de Israel visitaron a Ezequiel, pero el Señor le dijo al profeta que ellos practicaban idolatría. Dios pronunció un juicio especial sobre aquellos que continuaron practicando la idolatría. El juicio inevitable iba a venir. La presencia de algunos justos no salvaría a muchos impíos de la destrucción. Si Noé, Daniel y Job estuvieran viviendo, ellos hubieran salvado solamente sus propias almas. Probablemente el de Daniel, que aquí se menciona ese nombre, sea un anciano patriarca y no el profeta contemporáneo de Ezequiel. En el capítulo 15 se habla de una parábola. Así como una vid que no sirve, se corta y se echa al fuego para quemarla. La gente de Jerusalén debe ser castigada por sus pecados. El hecho de que ellos se consideren a sí mismos la vid escogida de Dios no los salvará. En el capítulo 16 es una alegoría bastante extensa. Ezequiel pinta una figura de la historia de Israel. El lenguaje franco y pintoresco es típico de un narrador de historias del Oriente. El profeta primero presenta a Israel como una niña pequeña, despreciada, expuesta a morir, una costumbre muy común en el Oriente. Dios descubrió a la indefensa infante y la cuidó. Luego la tomó como su esposa, la adornó con el lujo propio de una boda oriental típica. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ella, Israel fue infiel a su esposo. Una y otra vez cometió adulterio con los dioses paganos y con las naciones extranjeras. Los egipcios al sur, los asirios al norte y finalmente los caldeos. Por lo que es condenada, y así dice la Escritura, como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Puesto que Israel se había apartado del Señor, Él la rechazaría como esposa y la enviaría con sus amantes, a quienes ella había escogido. Ellos la tratarían con desprecio y crueldad. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Dios llega hasta el punto de afirmar que Judá es peor que su hermana mayor, Samaria, y que su hermana menor, Sodoma. Eso se debía a que Israel había tenido privilegios más grandes. Escuche bien, mientras mayor sea la luz que uno tiene, mayor es el castigo. A pesar de la testadurez de su infiel esposa, Jehová promete perdonarla y restaurarla. Es el mismo mensaje que Oseas proclamó cerca de 2 siglos antes. Doy gracias al Señor por permitirme de nuevo exponer esta palabra. Y voy a seguir con la historia de Ezequiel el profeta en unos momentos más. Que Dios me lo siga bendiciendo y hasta la próxima.